El aire, señores, buenas tardes. Bueno, hoy es martes 21 y yo quería simplemente decirle, vamos a hablar con la profesora María Teresa Cabrera, quien fue presidenta de la ADP, porque el tema de la cuestión del año escolar, pues, está en el tapete. Nosotros ya, ayer la presidenta de la ADP, la actual presidenta, Xiomara Guante, la profesora Guante, dijo que ellos recomendaron que no se abra ahora el año escolar, ¿no? Como estaba pautado para agosto. Entonces, pero el ministro Furcal dice que va a consultar todos los sectores, que es lo que tiene que hacer, está muy bien. Entonces queremos hablar con María Teresa, que es una de las personas siempre más enteradas, por supuesto, de todo lo que está aconteciendo en el sector educativo, para que nos explique cuál es su opinión, porque ahora mismo estamos leyendo y quisiéramos saber la opinión de los padres, de la Asociación de Padres, que todavía no hemos podido localizar una de las asociaciones. Estamos haciendo la diligencia para que también los padres nos digan su opinión, porque son los diferentes sectores, el sector público, el sector privado, los padres, la ADP, representando a los maestros, por supuesto. Y claro, cuando hablo del sector público también me estoy refiriendo no solamente a las escuelas, sino también al gobierno, a lo que se decida desde el gobierno. Pero esto es un tema muy importante, que en los Estados Unidos también hay una discusión enorme, porque el presidente Trump quiere que se abran las escuelas. Hay estados que dicen no vamos a abrir con la situación de COVID que hay, que es más o menos lo que nos está pasando a nosotros. ¿Ok? Entonces con María Teresa vamos a hablar dentro de un momentito. Yo quisiera en el día de hoy recomendar algo, y es este artículo de Carmen Inver Brugal. Míralo ahí. Salió ayer lunes. Este artículo salió ayer lunes en el periódico Hoy, que es donde Carmen escribe. Carmen, me vi retratada una generación anterior, la generación mía y esta generación posterior a la mía. No tiene desperdicio tu artículo. 18 años después, óiganme solamente algunas de las cosas más terribles que Carmen Inver plantea. Dice Carmen Inver, mientras en el mundo, ¿verdad? El 19 de julio, una Nicaragua asolada vitoreaba la caricatura de revolución que persiste en las pulseras de Rosario Murillo. Bien, ella comienza así, o sea, ubica toda esa lucha que todos participamos por Nicaragua y la libertad de Nicaragua fuera los Somoza. Por ahí es que comienza ese plano internacional, este artículo. ...41 años después, las pulseras de la Murillo, que es traquetía, es una bruja, unas pulseras rarísimas, y joyas, y aretes. Esa es la mujer de Daniel Ortega, la vicepresidenta de Nicaragua. Tanto que fuimos nosotros con que se fueran los Somoza y libertad para Nicaragua, para eso. Por ahí es que comienza el artículo. 41 años después del triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Daniel Ortega, uno de los muchachos que pretendía liberar a la patria de Sandino del abuso sin límites de la dinastía de los Somoza, reedita lo peor del régimen combatido. Mortal. Reedita lo peor de los Somoza, el de ahora. Aplíqueselo también a Venezuela. Pero vamos a aplicárnoslo aquí, a nosotros. ¿Qué nos pasó? Eso es lo que Carmen Inver hace, como si fuera como un bisturí.
Eso no tiene ejemplo. Dice Carmen, y aquí, aterrados por los efectos de la pandemia y aún sin la tregua necesaria, luego de una campaña electoral miserable, plagada de insultos e infamias. Pero es verdad. Una campaña, luego aquí, luego de una campaña, a Bengochea, que ahí el listín le está haciendo un reconocimiento, yo lo entiendo que el listín se lo haga, lo entiendo. Al señor Bengochea. Y entonces yo hice la campaña y yo fui. Una campaña, como dice Carmen Inver. Luego aquí, de una campaña electoral miserable, plagada de insultos e infamias, así como sin nada, todo lo que se decía, no importa. Recordamos que el 14 de julio, día de la fiesta de Francia, se cumplieron 18 años de la muerte de Joaquín Balaguer. Y esto es mortal. Ok, oigan esto. Joaquín Balaguer Ricardo, 18 años de muerte. En su historia, la historia, fue norte e imán, centro de todo y final también. Cumbre y precipicio. 18 años después de releo. Sin Balaguer, sin excusas. Artículo publicado entonces y la relectura provoca una extraña sensación. Los portaestandartes de la hidalguía para enfrentar el régimen sucumbieron, cercados por la codicia y la vanidad. Hoy pontifican como chamanes desvergonzados. Imputaron villanías que ahora nadie les imputa a ellos. Usted sabe la cosa que uno le decía a Joaquín Balaguer, de la izquierda, nosotros. Carmen dice todo eso. Balaguer, asesino, pro-yanqui, tu madre. Y los que lo sustituyeron. Y los que lo sustituimos para incluir. Qué vergüenza. Carmen Inver. Hoy son, pontifican, aquellos que pontifican el Balaguer, el robo y el la... Como chamanes desvergonzados, imputaron villanías que ahora nadie les imputa. Es la generación, como escribí en el trabajo citado, que conoció la tiranía en el miedo de las rodillas que la mecía. Y al final Carmen nada más dice, con su muerte Balaguer, ese grupo que de las críticas y de decirle a Balaguer de todo, que no digo que no fuera merecidamente en muchísimas ocasiones, no lo estoy diciendo, este comentario es mío, pero con su muerte se quedó sin excusas el antibalaguerismo y toda esa claque. Tuvo que asumir las riendas de su vida, anhelando el susurro pérfido del oráculo de Navarrete. Relevo castrado, irascible e intolerante. A alguien le está diciendo ella eso. Yo no sé a quién es, me lo imagino, pero no me atrevo a decir a quién Carmen Inver le dice eso. Que ese no es más que un relevo de todo aquello que criticaba.
descubrió las monsergas éticas su razón de ser. 18 años después, sin Balaguer y sin Vitico, exhibe esa persona un oportunismo senil que se arrastra buscando recompensa, actitud que conturba a quienes creyeron sus soflamas redentoras. Carmen, si tú quieres mandarme un mandado, tú me lo mandas para saber si es de la persona que yo estoy pensando en otra. Es una disección de la sociedad de Balaguer para acá, de Carmen Inver. Te felicito, Carmen. Aquella cantidad de críticas que le hacíamos a Balaguer. Una campaña, ahí está el listín saludando al señor Bengoche. Entonces yo hice una campaña sucia, asquerosa y miserable. Ustedes lo único que sabían decir era que Gonzalo era bruto y que era un animal y un ladrón. En eso se basó su campaña. Señor Bengoche, ¿es que usted se llama? Usted no es más un sucio en política, y así fue que subió a Luis. ¿Usted quiere que le diga más? Eso es lo que usted... ¿Cuál fue la campaña que usted hizo? ¿Cuál? 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 El nombramiento de Carlito Pimentel, hijo de Carlos Pimentel, él de la generación nueva. Quiere decir que el PRM no tiene a nadie que represente la honestidad, la transparencia y la honestidad, transparencia, ¿y qué más? Idoneidad, todo lo que usted quiera, que termine en DAT, todo lo que usted quiera que termine en DAT. No tiene más nadie. Tiene que buscar uno de participación ciudadana. Claro, hay que con participación ciudadana le hizo la campaña. Está bien. Con Juan Bolívar, que por cierto va para España, según me dice, embajador, muy merecidamente. Debería ser otro cargo. Debería ser, no creo que sea tan relevante. Que le yo no me voy a meter en eso. Porque le hizo un trabajazo a ti, Luis. Te lo hizo, el trabajo. Bien hecho. Ahora, había que poner un agente norteamericano de participación ciudadana en ese puesto. No hay en el PRM otra gente o de los aliados que reuniera esas condiciones de pulcritud, de transparencia, de honestidad, de todo. No había otro. Tenía que ser de participación ciudadana. No problema. Perfecto. Ok. No, los yanquis están contentos con eso, yo lo sé. Está muy bien. ¿Se creen que uno come bolita aquí? Dice Félix Bautista que él no se va del PLD, se había anunciado que ya se iba, que con un grupo que dice Félix Bautista, tras recibir su certificado, fui electo por el PLD y estoy en el PLD. Bueno. Nos vamos, Edwin, con María Teresa Cabrera. Por favor, vamos a hacer la conexión en un momentito y venimos con María Teresa Cabrera. Acuérdense que María Teresa es expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores. Vámonos, Edwin. Cabrera, buenas tardes, profesora. Muy buenas tardes, un placer, doña Consuelo. Gracias que sí. Yo me siento siempre con ese mismo cariño y respeto hacia ti, que tanto has hecho por la educación dominicana, María Teresa. Gracias. Mira, María Teresa, tenemos la inquietud de la cuestión del año escolar. Ya se ha estado, más o menos, nos decía la profesora Guante, Xiomara Guante ayer, que dio unas declaraciones de que el ministro está en consulta, el mismo lo ha dicho, para decidir sobre el año escolar. ¿Cuál es tu posición al respecto?
con respecto a la fecha del año escolar? Yo creo, doña Consuelo, que la realidad que presenta la pandemia, el comportamiento que está teniendo la pandemia en República Dominicana, que evidentemente es para ponerle atención. Es decir, claro, no es en todo el territorio igual, pero evidentemente que estamos frente a un repunte. Creo que estamos en el momento más alto, donde los números muestran mayor cantidad de personas diariamente dando positivo. El tema de la ocupación de las camas en el sistema de salud, la cantidad de los muertos también, la tasa de letalidad. Entonces yo creo que frente a una situación como esa de entrada, priorizando el tema de la salud, que tiene que estar por encima de todo, porque ciertamente que la educación es algo fundamental, pero para educarse hay que estar vivo. Entonces, claro que ese es un tema de absoluta prioridad. Yo creo que frente a este cuadro que tenemos, no es posible pensar llevar a los niños y niñas, los jóvenes, los docentes y todo el personal a los centros educativos. Creo que no hay esa posibilidad. Eso es un tema hasta de racionalidad elemental. Ahora bien, diríamos, ¿y qué hacemos? ¿Estamos listos para la virtualidad? Yo creo que tampoco estamos listos para la virtualidad total. Porque me parece que la pandemia está, quizá lo positivo que pueda salir de esto es que se nos presenta la necesidad de replantearnos el sistema educativo, de replantearnos las políticas, de replantearnos los programas. Por ejemplo, tenemos República Digital, pero República Digital no fue pensado para la docencia virtual, sino como un recurso para apoyar la docencia de forma presencial. Sabemos que ha tenido un alcance limitado y que también nosotros hemos cometido el error de darle como un sentido, un tratamiento de fetiche al tema de la tecnología. Es decir, creer que si distribuimos computadoras a una parte de los estudiantes y los docentes, ya estamos con la tecnología. Y eso no es así. Yo creo que esta realidad, si algo nos está diciendo y en lo que tenemos que sentarnos, todos los actores que puedan hacer algún aporte, es justamente para ese replanteo del sistema educativo. Crear condiciones para la virtualidad, sí, pero para el uso también con sentido útil de las tecnologías y todas las herramientas que están disponibles, tomando en cuenta que nosotros tenemos un tema de desigualdad que es estructural, que también tenemos que cuidar que esta situación no profundice los niveles de desigualdad. Así es. Sabemos que hay una población que no tiene equipo, no tiene un dispositivo, no tiene un teléfono inteligente, que no tiene acceso al internet. También esto plantea como política pública pensar cómo se crean las condiciones para que pueda haber acceso a la conectividad para todas esas familias, esos estudiantes. La realidad que tenemos ahora, yo creo que nos obliga a pensar primero la capacitación, porque la virtualidad, la docencia virtual requiere unas habilidades, otras destrezas, hacer uso de todas esas herramientas que están ahí disponibles, pero que hay que capacitar al magisterio para que pueda hacer uso adecuado, pertinente, con un sentido también crítico de estas herramientas.
Eso está bien. Ese es un proceso que no va a ser como tan rápido. Yo creo que tiene que ser lo más rápido posible, pero mientras hay que pensar que en la medida en que la pandemia permanece, podamos combinar diversos recursos. Yo creo, por ejemplo, que el ministro debe escuchar, el ministro entrante debe reunirse con la dirección o el equipo que dirige las escuelas radiofónicas de Radio Santa María, porque ahí hay una experiencia acumulada. Y yo creo que en todo esto vamos a tener que combinar, allí donde puede ser lo virtual, pues que opere lo virtual. Allí donde la orientación del proceso de acompañamiento pedagógico tenga que ser por la vía de la televisión, pues que los medios estatales estén disponibles para eso. No solo que existan, porque de hecho el ministerio tiene programas educativos. Pero eso, una cosa es tener programas educativos y otra cosa es tener que utilizarlo para la docencia, porque ahora estamos en una situación distinta. Entonces, ese es un recurso. La radio estatal también. Claro. Algún instrumento que hay que preparar, alguna herramienta para darle a la familia que pueda jugar de mejor manera ese rol de acompañamiento a los hijos, porque estarán participando en el proceso educativo desde el hogar. Entonces yo creo que frente a este drama que tenemos, que no es menor, doña Consuelo, porque mire, atento así a lo calladito, como decimos nosotros, los ibaeños, más de 50 profesores y profesoras han muerto del COVID. No me diga. Sí. Dios mío. Así de simple. Y tenemos esa cifra, ¿eh? Sí, es así. Y tenemos, bueno, ahorita mismo, hoy en la mañana, murió uno en Santiago, un profesor en Santiago y otra en San Francisco de Macorís. Ay, no me diga. En las Guaranas. Entonces, y la cantidad que están también afectados, que ya va más de 200. Entonces, yo creo que hay que aprovechar esta situación para repensar el sistema educativo, para repensar los programas que tenemos, darle otro sentido que pueda responder a esta realidad. Eso está muy bien, María Teresa. Sin embargo, tú sabes que lo estamos ubicando, que es necesario, porque no podemos olvidarlo. Lo estamos ubicando dentro de la crisis que estamos padeciendo. Supongamos que echamos hacia un lado la pandemia. Habría que repensar el sistema educativo como un sistema. O sea, al margen de la pandemia. Sí. Sin duda. Era necesario replantearse el sistema educativo, porque el señor Anton, yo te estaba hablando de Anton Tejeda, que él representa la AINEP, Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Yo he conversado con él, en Sol de la Tarde, por cierto. Yo voy a ver si él puede conversar conmigo también en esta hora. Dice el señor Anton Tejeda, el propietario de un colegio privado, que escribió un artículo a Diario Libre en donde él plantea la necesidad de replantearse el sistema educativo completo, en el sentido de que hay una inequidad entre el sector público y el sector privado. Entonces, habría que ir viendo las formas de ir superando eso, que el sector público y el sector privado. Y yo decía a María Teresa algo muy sencillo. Cuando yo estudié en mi juventud, mi niñez y mi juventud, en la era de Trujillo, el sistema educativo que había en el sector público era exactamente igual al del sector privado. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, ¿tú crees que al margen de la pandemia nos plantea incluso formas de cómo poner en práctica
Sí. Oye, ahora, sin pandemia habría la necesidad también de haberse replanteado el sistema educativo dominicano para que sea uno solo. Sí, Que el yo, sistema que se maneja en el sector privado no sea superior al que se maneja en el sector público. sí. Para que haya esa diferencia tan grande. Yo creo que sí, que ese es un tema que está, una condición preexistente. Es decir, el sistema educativo nuestro hace rato que está mostrando la necesidad de ese sacudimiento, esa reorientación total. Por eso yo siempre he señalado, cuando se intenta buscar un solo elemento como causal de las deficiencias del sistema educativo dominicano, yo digo que eso es un error, que es el sistema que tiene que ser replanteado. Mire, el sistema nuestro reproduce todas las desigualdades. Es decir, el que vive en la ciudad, el que vive en la zona urbana, con respecto al que vive en la zona rural, ahí hay una brecha. Los que tienen más dinero y los que tienen muy poco, ahí hay una gran brecha. Una gran brecha. Entonces, el sistema educativo se supone que tiene que cerrar esa brecha, tiene que trabajar para cerrar esa brecha. Los que tienen acceso a una biblioteca en su casa, que viven, se han criado con una familia que tiene formación, donde hay computadora, donde hay acceso al internet, hay una brecha con relación a aquellos que están limitados para acceder a esos servicios. Entonces, pero también los resultados en términos cualitativos nos están diciendo que hay que replantearse el sistema. Y replantearse el sistema pasa por verlo todo. Es ver las políticas, es ver el tema de la institucionalidad. Porque si tenemos un marco legal, pero ese marco dice una cosa y la práctica cotidiana del sistema anda muy divorciada de eso que plantea el marco legal, eso no tiene sentido. Hay un problema de institucionalidad que hay que resolver. El sistema nuestro sigue siendo un sistema vertical, doña Consuelo, un sistema autoritario. Eso hay que superarlo, hay que ir hacia la horizontalidad. Los maestros y las maestras nos han enseñado que tenemos que estar esperando lo que viene de arriba. Entonces eso mata la creatividad. Hay que tender a crear un ambiente que favorezca la autonomía profesional. Y yo le voy a decir, antes de que el ministerio reaccionara, los que salvaron con iniciativa propia, agarrándose, voy a decirlo así para plantearlo en términos popular, del WhatsApp, fueron los profesores y la profesora, que por iniciativa propia encontraron forma de ir a tener contacto con sus alumnos, con la familia, a orientar tareas, asegurar que el proceso no se detuviera. Eso no, ellos no esperaron que le dieran, no fue una orientación que bajó el Ministerio de Educación, fue una iniciativa. Entonces hay que fortalecer, crear un ambiente propicio para que esa creatividad se ponga de manifiesto y para que haya esa autonomía, que no todo esté prescrito, que pueda vincularse la realidad del contexto en ese proceso de aprendizaje, porque la educación, si no me enseña, si la educación no sirve para que yo como ser humano aprenda a comprender el mundo en el que vivo, la realidad en la que vivo, que yo pueda comprenderla, conocerla, que pueda interpelarla, cuestionarla y posicionarme frente a esa realidad, entonces esa educación no me está sirviendo para nada. Y que pueda tener una perspectiva transformadora. Entonces yo creo que eso pasa, ese replantearse el sistema, pasa por transformar las políticas,
por transformar las relaciones educativas que construye, por repensar la formación docente, esto es muy importante, por repensar las condiciones de trabajo. Doña Consuelo, mire, usted no tiene una idea, pero la salud de los maestros, y usted sabe que Emilia, su hija, hizo una investigación que ha debido convertirse en políticas públicas del Ministerio de Educación, pro de la salud de los maestros, y no lo han hecho. Y mientras yo estuve en la ADP insistí muchísimo en que eso era necesario. Pues todas esas cosas hay que replanteárselas. Yo estoy muy de acuerdo en que el sistema tiene que ser replanteado y que también tiene pendiente una tarea, doña Consuelo. El sistema nuestro sigue excluyendo a mucha gente. Es decir, la cobertura del sistema educativo, donde mejor está, es en básica, que ronda el 95%, pero la educación inicial, que usted sabe lo importante que es, está en un 45%, pero la educación media está situada en un 60%, pero la educación universitaria, la educación superior pública, apenas alcanza el 10% de la población. Entonces, yo creo que es muy pertinente que al margen de las urgencias que la pandemia nos plantea como sistema, hay que sentarse seriamente a garantizar el replanteamiento del sistema educativo y a liberarlo del tema de la politiquería, doña Consuelo. Eso es fundamental. Aquí hay un ejemplo de lo que ocurre cuando se libera de la politiquería. El Archivo General de la Nación es una vitrina que está ahí. Así mismo es. Es una vitrina. Lo que ha ocurrido en el Archivo General de la Nación en todos estos años es extraordinario, pero es porque esa institución fue liberada de esa lógica de clientela. Así mismo. Y se puso a funcionar como debe de ser. Eso tiene que ocurrir con el sistema educativo. Oye, María Teresa, por eso que a mí me encanta hablar contigo. María Teresa, yo sé que está la ADP, que hay que respetarla y eso no lo estamos poniendo en duda. Hay otras instituciones del sector privado, como te dije esta. A mí me encantó el señor Tejeda, como te digo, porque aún siendo del sector privado, tiene esa visión muy parecida a la tuya. ¿Entiendes? De que hay que replantearse la educación en República Dominicana como un sistema que nos englobe a todos. ¿Entiendes? Y que pueda, no excluya, como tú estás diciendo, crear las condiciones para que no excluya. Claro. Perfecto. Que la escuela vuelva a ser un espacio de cohesión social. Exacto. ¿Entiendes? Incluso con visión para el desarrollo del país, la vinculación para propiciar no solamente el conocimiento, sino el desarrollo del país, como él lo plantea. Claro. Yo te voy a mandar el artículo de él, es precioso, una cosa bien hecha, el señor Tejeda, hasta para que se pongan en contacto ustedes. Okay. Entonces, se parece mucho a lo que tú estás diciendo. Ahora, yo lo que digo, no se podría crear un espacio que ustedes, un grupo de ustedes propiciara, para que se cree ese espacio de discusión, como uno educa, algo así, de discusión de todo esto que tú estás hablando. Sí, yo creo que sí. Crear ese espacio al margen de todo, que no entre la política, que Exacto. Es lo que tú estás planteando. Yo creo que sí, doña Consuelo. Es un imperativo. Hace falta. Todos los sectores nos podamos encontrar para ponernos de acuerdo en un tema que es clave, que es fundamental para el desarrollo, en sentido general, porque la educación tiene un encargo social. La educación, el sistema educativo tiene que está atado a un ideal de sociedad. Entonces, yo creo que hay que sentarse, asumir compromiso y comienzo por liberar el sistema educativo de la lógica de clientela, de que el partido que esté gobernando crea que todo el que piensa ser candidato en tal tiempo
el sistema educativo es la vía para crear su base social. Eso no puede ser. Eso hay que superarlo para poder avanzar, y yo comparto perfectamente que tiene que haber ese gran diálogo que concluya con compromiso país, compromiso del país. Compromiso de país. Así mismo, María Teresa, te lo agradezco mucho, porque yo tengo todas esas inquietudes. Y la verdad que cuando te oigo, digo, hay más gente que piensa que tiene la preocupación. Gracias, mi amor querido, María Teresa, como siempre. Siempre a su orden, doña Consuelo. Un abrazo. Un abrazo. Dios te bendiga. Bueno, amén. Señores, de parte nuestra, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en la tarde de hoy. Don Luis Abinader dijo que va a controlar la frontera. Gracias, don Luis. Ojalá que sea así.